sobre un curso que tomé no hace mucho y puede que les sirva a ustedes de algo sobre lo cotidiano que vemos día a día. Bien, el curso es sobre los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son indicadores de las funciones básicas del organismo. ¿Cuáles son los signos vitales más comunes o los principales para la medición en un entorno clínico? Son el pulso y la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Para entender un poco mejor sobre el pulso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, tendríamos que ver un poco sobre la anatomía del corazón. Lo primero será como la estructura externa del corazón, o sea, ¿dónde se ubica? Bien, el corazón es un órgano hueco, muscular y de forma cónica. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un cono invertido con la punta, que es decir, el ápex, hacia la izquierda, que vendría siendo esta parte de acá. Se ubica en la cavidad torácica, detrás del esternón, delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. Se ubica dentro de una región que se denomina mediastino. Es la región del medio de la cavidad. A su vez descansa sobre el diafragma y como se observa en la imagen de la derecha, está asomado entre los pulmones ligeramente hacia la izquierda. Además se encuentra cubierto por una membrana llamada pericardio. Viendo un poco lo que es la anatomía interna, que es lo que es como un poquito más complicado, el corazón internamente tiene 4 compartimentos. Las 2 cámaras superiores que se llaman aurículas y las 2 cámaras inferiores que son los ventrículos. La pared que separa los 2 ventrículos se llama tabique interventricular, que vendría siendo este de aquí. Y la que separa las aurículas, tabique interauricular. Esas paredes, ¿qué es lo que hacen? Evitan que la sangre de las diferentes cámaras se mezclen. Entonces, observando la imagen, podemos darnos cuenta que la aurícula derecha recibe la sangre que está regresando del cuerpo, que es la llamada sangre desoxigenada, que no es que no tenga oxígeno, sino que es más reducido, pues. Hay 3 vasos que transportan la sangre de vuelta a la aurícula derecha, que es la vena cava superior, que esta sangre regresa de las extremidades superiores. ¿Cuáles son? Cabeza, cuello y extremidades superiores. La vena cava inferior, que regresa de extremidades inferiores y la cavidad abdominal. El seno coronario, que no se puede observar en la imagen, pero trae la sangre que está circulando por la pared del corazón. Y como un dato importante, la pared de las aurículas son más delgadas que los ventrículos, ya que estos tienen que contraer para expulsar la sangre del sistema. Entonces, y el ventrículo izquierdo es más grueso, la pared es más gruesa que la del derecho, ya que tiene que empujar con mucha más fuerza para expulsar la sangre a todo el organismo. Entonces, sobre el flujo sanguíneo, cómo va fluyendo durante el cuerpo. O sea, ¿sí? Bien, empieza en la aurícula derecha. La sangre llega allí desde todo el organismo, ¿no? Pasa al ventrículo derecho, que se contrae para bombear la sangre hacia el tronco pulmonar, que es el que suministra la sangre a los pulmones. Llega a los pulmones, donde se volverá a oxigenar la sangre. Pasa a las venas pulmonares, que envían la sangre a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, que se contrae y enviará la sangre a la aorta, donde dará paso a la circulación sistémica, que es la que suministra
oxígeno por la sangre a todos los órganos y tejidos. La sangre viaja de regreso al corazón por la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Esta sangre desoxigenada regresa a la aurícula derecha y comienza nuevamente el ciclo. Bien, ahora veamos un poco sobre lo que son las señales eléctricas del corazón. La función del corazón, como es contraerse y bombear sangre, para que esto pueda suceder, hay células cardíacas especializadas ubicadas en las paredes del corazón. Su labor es enviar señales al resto del músculo del corazón para provocar una contracción, ocasionando lo que se llama sistema de conducción cardíaco. ¿Qué es? Que permite que se genere la señal eléctrica en una manera muy precisa y ordenada. Entonces, la primera parte del sistema de conducción cardíaca está en el nodo sinoauricular. Les paso un poquito la imagen. Ajá, ahí vamos a empezar a ver la imagen. Empieza en el nodo sinoauricular, que es este que tenemos aquí. Allí empieza la señal eléctrica. A este nodo le llaman el marcapasos natural del cuerpo, porque él se autoexcita para poder realizar generar las señales eléctricas. Perdón. Bien, después que llega al nodo sinoauricular, llamado nodo SA también, pasa y se extiende por toda la aurícula para que ésta luego se contraiga. Este nodo es el que puede realizar, pasar la señal eléctrica con mucha mayor rapidez. Entonces, se contrae la aurícula, luego pasa al nodo auriculoventricular que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo. Esta no propaga la señal inmediatamente, se demora unos milisegundos y luego la señal se propaga a través del haz de His, que es el que vemos aquí, y luego llega hasta las fibras de Purkinje, que son las que rodean el ventrículo y hacen que estos se contraigan. Ahora bien, el método para evaluar si el sistema de conducción cardíaco está trabajando correctamente puede ser con un electrocardiograma. Veamos, ¿qué es lo que nos indica un EKG? Para realizar un EKG, en este caso, me basé en uno de 12 derivaciones, que es donde se necesitan 10 electrodos posicionados en el cuerpo de la manera en la que ven la imagen. Son 2 derivaciones de las extremidades, más o menos sobre el tórax, sobre los brazos o tan distante como en las muñecas. 2 derivaciones en las piernas o en los pies. Y 6 derivaciones precordiales que van sobre el pecho, empezando en el esternón, que está por aquí, y cubriendo alrededor de la parte izquierda del corazón. Un EKG de 12 derivaciones nos indica que tenemos 12 diferentes puntos de vista del corazón, es decir, 12 ángulos diferentes para poder observar el funcionamiento de la conducción cardíaca del corazón. Eléctrica, perdón. Entonces, ¿qué nos indican las curvas del EKG según lo que vimos en la imagen anterior, en el video anterior? Bien, cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. La señal se dispersa por toda la aurícula y causa que se despolarice. ¿Qué es la despolarización? Es el estímulo eléctrico que atraviesa el espesor de la pared cardíaca. Entonces, cuando se despolarizan, esto es lo que representa la onda P, que la contracción auricular, entonces, o sístole auricular, ocurre más o menos unos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ
representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q es la despolarización del tabique interventricular, que es el tejido que separa los dos ventrículos. La onda R es la despolarización de la masa principal de los ventrículos y la onda S es la despolarización ventricular en la base del corazón, que quiere decir en las fibras de Purkinje. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio. Perdón. En este momento es donde los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T es la repolarización ventricular, que es la recuperación de la carga iónica natural por parte de una célula, o sea, vuelve a su estado natural. Esta repolarización ventricular es justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. Las líneas planas que pueden encontrar delante de la onda P y aquí delante del segmento ST son llamadas líneas isoeléctricas, que nos indican que en ese momento no hay actividad eléctrica. Bien, ahora, habiendo repasado esa parte, vamos con parte del primer signo vital, que es el pulso. El pulso, en palabras sencillas, son los cambios de presión detectados en una arteria producto de las contracciones y relajaciones ventriculares. Así que cuando nosotros comprobamos el pulso, lo que estamos haciendo es empujar contra una arteria elástica y empujándola contra la base firme de un tejido, lo que nos permite sentir las pulsaciones. Ok. A continuación se verán algunos lugares donde se puede comprobar el flujo. Tenemos la carótida, que se encuentra en el cuello. En este punto se recomienda no ejercer demasiada presión sobre la arteria porque es delicado. En la arteria braquial, el pulso en este espacio se mide en la fosa antecubital, que es donde se dobla el brazo con el codo. También podemos medirlo en la arteria radial, que normalmente lo medimos en la muñeca y creo que, en mi opinión, es donde normalmente vemos personas midiéndose el pulso. Y también se puede medir en la arteria femoral. En la curva, aquí entre la curva de la cadera y este punto se utiliza comúnmente es en el área de pediatría. También se puede medir en la arteria dorsalis pedis, que viene por aquí. Y se mide en la parte media del pie. También tenemos en la arteria posterior tibial y se mide justo debajo y detrás de la protuberancia del tobillo. Ahora, la frecuencia cardíaca. En una persona de condición cardiovascular saludable, el ritmo cardíaco y el pulso son exactamente iguales. O sea que obteniendo el pulso podemos sacar la frecuencia cardíaca. Entonces, el ritmo cardíaco es el número de contracciones cardíacas por unidad de tiempo, normalmente 1 minuto, y se mide en latidos por minuto o beats por minuto. Entonces, la frecuencia, como ya les mencioné, se puede obtener por medio del EKG o por mediante los pulsos. Entonces, una de las formas que se trataron para obtener la frecuencia cardíaca en el EKG fue con esta fórmula.
Cuando le entreguen a ustedes el EKG, entre cada onda R contarían los cuadritos que separan cada onda R, pues. Entonces, eso sería 1500 entre la cantidad de cuadros que separa cada onda, les daría la frecuencia cardíaca. Y con los pulsos sería sería el número de pulsos durante 15 segundos por 4, o también el número de pulsos durante 30 segundos por 2. Aquí les puse más o menos los rangos o los valores normales que suelen haber entre cada grupo, niños, adultos, adolescentes, y normalmente en los adultos, por lo menos en nosotros, sería de 60 a 100 rangos o valores normales. Bien. La presión arterial. Primero, la presión sanguínea es la fuerza que se ejerce por su unidad de superficie contra la pared interna de un vaso sanguíneo. Recordando que los vasos sanguíneos mencionados en orden que se aleja del corazón son las arterias, arteriolas, capilares, que es aquí donde se realiza el intercambio gaseoso, el oxígeno entra a los tejidos y el CO2 sale a la sangre, luego pasa a las vénulas y termina en las venas. La presión arterial es, por ende, la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Es esa sangre que sale con determinada fuerza, choca contra las paredes arteriales y las distiende. Es un valor que tiene que ver sobre todo con la fuerza con la que se contrae el corazón y con el diámetro de las arterias. Esta presión arterial se habla de una medida en milímetros de mercurio. Existen dos términos que se utilizan para medir la presión arterial. La sistólica o presión sistólica, que es aquella que se relaciona con la máxima presión que ustedes van a detectar después de la contracción de los ventrículos. Se encuentra por lo general entre 90 y 120 milímetros de mercurio. Y la diastólica se asocia sobre todo con la presión cuando los ventrículos se relajan. Su valor normal, es entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Bien, para una buena medición de la presión, normalmente se utiliza un esfigmomanómetro. Ya hay muchos métodos, pero siguen usando como más preciso el esfigmomanómetro junto con un estetoscopio. Entonces, se aseguran de que el tamaño de la manga sea el correcto. Las mangas tienen una línea que es un indicador que muestra dónde alinear esta con la arteria branquial, preferiblemente del lado izquierdo por estar más cerca del corazón. Y la parte inferior de la manga estará justo en el pliegue del codo. Como mencioné, se utiliza también un estetoscopio para escuchar el flujo de sangre. Bien. Lo primero que hacen es inflar la manga hasta ocluir la arteria. Completamente obstruyen el flujo sanguíneo a través de la arteria. Inflan la manga, mientras el mango está desinflándose, con el estetoscopio, cuando se escuche por primera vez el flujo de sangre de vuelta a su arteria, se tomará una medida, que sería, en esta imagen, sería aquí, está ocluido y de repente viene el flujo de sangre. Este sonido de aquí es el primero que toman. Y cuando ya no escuchen o se relaje las turbulencias por el flujo de sangre, se hace una siguiente anotación, que viene siendo la presión diastólica, que sería en este punto aquí. Ahí hace como un segundo sonido, pues.
de relajación. Entonces, puede que escuchemos a los proveedores decir o llamar a estos sonidos sonidos de Korotov. Y son términos muy clínicos. Bien. Vamos con otro signo vital, que es la frecuencia respiratoria. Y para hablar sobre la frecuencia respiratoria, debemos ver un poco cómo funciona la respiración, que es la entrada de aire a los pulmones y la salida de CO2. Bien, la respiración tiene dos fases. La inspiración, que es la entrada de aire, se da, y esta se da mediante las siguientes estructuras, o pasa por las siguientes estructuras. Nariz, luego por los nares, que son las dos aberturas en la región nasal, pasa por la faringe, que se divide en tres áreas, se puede decir, que es la nasofaringe, que es detrás de la cavidad nasal. Acá está la orofaringe, que está detrás de la cavidad oral o caja de voz, y la laringofaringe. Luego sigue por la laringe, pasa a la tráquea, que es donde se divide para formar los bronquios primarios izquierdos y los bronquios primarios derechos. Y estos se ramifican en bronquios secundarios, que cada bronquio secundario, bueno, cada uno sirve al lóbulo del pulmón, ya sea el izquierdo, y como en el lóbulo del pulmón izquierdo solo hay dos lóbulos, serían dos bronquios secundarios, y en el derecho hay tres lóbulos, entonces serían tres bronquios secundarios. Luego se ramifican en bronquiolos y terminamos en los alveolos. Y ese es el paso del aire por las cavidades aéreas. Bien, en la inspiración, el diafragma se contrae hacia abajo y los músculos entre las costillas se contraen y empujan hacia arriba. Esto lo que hace es incrementar el tamaño de la cavidad torácica y disminuye la presión dentro de ella, y como resultado el aire entra y llena los pulmones. Y la segunda fase, que es la expiración o la exhalación, en esta fase el diafragma se relaja y el volumen de la cavidad torácica disminuye. Y la presión interna aumenta, y como resultado tenemos que el aire es forzado al salir. Entonces, la frecuencia respiratoria es, por ende, la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto, y se mide por lo general cuando una persona está en reposo, y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. Y por último, tenemos la temperatura. Bien, la temperatura se refiere al grado de calor o frío expresado en términos de una escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. El control de la temperatura del cuerpo está regulada por este organito de aquí, que es el hipotálamo, y es el que mantiene constante la temperatura central, que es la que compone tejidos profundos, órganos internos y el cerebro. Como se ve en esta imagen, está la temperatura corporal central y la periférica, que sería la que lo rodea. Bien. Hay distintos lugares también para la medición de la temperatura de una manera no invasiva. Entonces, está la temperatura oral. Se coloca el termómetro en un espacio
en un espacio llamado bolsillo sublingual. ¿Dónde está o dónde se coloca? Es hacia la parte posterior de la lengua, debajo entre sus dientes y lengua. ¿Por qué se mide en el espacio, en el bolsillo sublingual? Debido a que está cerca de la arteria sublingual, que es una arteria profunda. Por ende, puede mostrar una temperatura relacionada con la temperatura corporal central del cuerpo. Tenemos la temperatura axilar, que mide la temperatura en la arteria auxiliar. Tenemos la temperatura rectal, que en teoría suele ser una de las más precisas en mostrarnos una realidad más cerca a la temperatura corporal, pero obviamente es un poco incómoda de tomar y se usan las demás técnicas. Ahora, estas tres temperaturas se pueden medir utilizando un termómetro digital básico. Tenemos la temperatura cutánea, que se toma la temperatura de la arteria temporal, que está situada en la frente, donde inicia el crecimiento del cabello. ¿Sí? Aquí en la imagen se ve que es al costado de la frente. Y puede tomarse con un termómetro infrarrojo también normal. La temperatura timpánica se coloca en el canal auditivo externo con el fin de que la membrana del termómetro se enfrente con la membrana del tímpano. Esto también nos da una temperatura precisa si se coloca de la manera correcta, ya que la membrana del tímpano está muy cerca del hipotálamo. Entonces, todas las técnicas son aceptables, pero siempre y cuando se coloquen en los lugares correctos, ya que hemos visto, no sé ustedes, pero yo he visto bastante que cuando toman la temperatura axilar, ponen el termómetro, agárrese por ahí, no importa, métaselo debajo de la axila y no importa, sin saber que es cerca de la arteria axilar. Y en la temperatura oral también pasa mucho lo mismo. Y ahora no se diga mucho con la temperatura cutánea. La toman en la frente cuando el lugar más adecuado sería cerca de la arteria temporal. Entonces, los valores normales de temperatura están también según edades o el grupo. Pero si pueden observar, normalmente está en 37. Bien. Hay ciertas condiciones que afectan la temperatura corporal. Tenemos la hipotermia, que es cuando el núcleo del cuerpo está por debajo del rango normal de temperatura, es decir, menos de 36. Tenemos la hipotermia, perdón, la primera era hipotermia y la segunda era hipertermia, sí. Tenemos la hipertermia, que es cuando la temperatura corporal es más alta que el rango de valor normal, es decir, arriba de 39 grados. Y en la hipertermia esto se puede dar por dos factores, que es el agotamiento por calor, que es la condición de hipertermia menos severa, porque todavía los reflejos del cuerpo están funcionando. Y el otro caso es el golpe de calor, que es la hipertermia más severa, donde el cerebro ya no es capaz de implementar bucles de retroalimentación. O sea que ya no va a ser capaz de corregir la hipertermia. Entonces tenemos la fiebre, que pareciera una hipertermia, excepto que la fiebre es la hipertermia está más por condiciones externas y la fiebre es el aumento de la temperatura corporal bajo el control del hipotálamo, que es influenciado en este caso por pequeñas moléculas liberadas por el sistema inmune, y que estas moléculas son llamadas pirógenos,
que tienen la capacidad de viajar por el torrente sanguíneo y llegar al cerebro y pueden estimular para que el hipotálamo eleve la temperatura, ocasionando lo que ya conocemos que es la fiebre. Y pues muchachos, eso fue algo básico de lo que pude, básico y a general que pude o transmitirles a ustedes sobre los signos vitales, ya que si uno profundiza mucho, si ya ven con el corazón o con la frecuencia respiratoria, sí llevaría como un análisis mucho más allá de los organismos, del organismo. Entonces yo les quise compartir esto de cómo medir los signos vitales básicos para ustedes, ya sea en sus hogares o en sus entornos. Gracias. Gracias, Lisette, por la presentación. Muy, muy clara, la verdad. No sé si alguien tiene preguntas. Las pueden escribir en el chat y las leo o las pueden decir también. Si quieren pueden hacer el ejercicio mientras de medirse su frecuencia respiratoria para ver si están bien, o la frecuencia cardíaca con los pulsos. Nos van dejando sabiendo si gustan. Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué función realizaba? Creo que eso es dentro de las derivaciones, no estoy segura. ¿Qué función realizaba lo que era el RS? Creo que habías explicado la definición de cada uno de ellos, así que me gustaría saber cuál es la función. Perdón, que se corta un poco. ¿La función de qué? Creo que es dentro de las derivaciones, que es lo que es el PQRS. Para ver si me puedes ampliar un poquito más eso. ¿Qué es el complejo QRS? Es, ok, buscando la imagen. ¿Dónde está la imagen? Ahí se me perdió la presentación. El complejo QRS vendría siendo la despolarización ventricular, que es cuando se activa el nodo auriculoventricular, que es decir, cuando, a ver si sale el video. Ajá. Aquí, veamos en la imagen. El complejo QRS viene siendo cuando se despolariza este nódulo y va pasando la información a el haz de His y luego a las fibras de Purkinje. Entonces, la onda Q es la despolarización del tabique interventricular, que viene siendo este de aquí, mientras va pasando la corriente, pues. La onda R, entonces, es la despolarización de la masa principal de los ventrículos, que es esta de aquí. Y la onda S es la despolarización ventricular en la base del corazón, que ya es cuando pasa, el conducto pasa por aquí, o sea, ya, cuando se despolariza esta área de acá abajo. O sea, eso en la función del corazón. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Ok. Acá preguntan en el chat que si la presión arterial es lo mismo que la tensión arterial. Sí, es correcto, es lo mismo. Y respecto a los sonidos, es sonidos de Korotov. Las derivaciones precordiales, veo que Julieta preguntó. A ver, va.
Ajá. Las derivaciones precordiales son las 6 que van colocadas desde el esternón hacia la izquierda en dirección del corazón, en la parte izquierda del corazón. O sea, aquí en la imagen sería aquí hacia la izquierda, así como se ve. Esas serían las 6 precordiales. Yo tengo una pregunta. Al momento de tomar la medición de la presión diastólica, si me podrías repetir en qué momento era. Ay, se me pierde la presentación. La diastólica es cuando se da la relajación de la presión. Ok, bien, vamos. La diastólica se asocia sobre todo con la relajación de los ventrículos, cuando estos se relajan. Entonces, aquí, vamos a decir, en la toma de la medición sería este punto de aquí. ¿Sí se ve? Ah, no. Este punto de aquí sería el primero sonido que da cuando el flujo sanguíneo pasa por la arteria que está ocluida. O sea, es el flujo que va, el primer flujo que entra. Y la presión diastólica, cuando ya el flujo, por decirlo así, se relaja y los ventrículos se relajan, entonces, cuando ya se deja de escuchar la última turbulencia, entonces allí es donde tomamos la presión diastólica, que viene siendo la relajación de los ventrículos. Listo, gracias. Sería entonces después del último sonido, por decirlo así. Por decirlo así, cuando ya las turbulencias cesan, si lo estamos escuchando. Acá en el chat Librada pregunta cuál es la arteria que se utiliza para saber con precisión la presión arterial. Es la arteria braquial. No tengo ninguna imagen. Ginny pregunta cuál de las mediciones de temperatura, según la localización, es la más precisa. Hola, se me puso el micrófono en silencio, creo. Sí, ahora sí se escucha. Ok, sí, es que dije la respuesta y creo que estaba en silencio. Sí, ¿verdad? No respondí la pregunta de... No se escucha. ¿No se escuchó? Sí, La de Ginny. Sí, la de Ginny. Ok, bien. Hablé solo un momento. Bien, según la localización, las temperaturas más precisas están entre la temperatura rectal y la temperatura timpánica. La rectal, según la profundidad también en la que se introduzca el termómetro, y la timpánica, por estar en el canal auditivo, esta
ambas están cerca de lo que es la temperatura corporal central. Muchas gracias, Lisette. No sé si hay alguna otra pregunta. José Murillo pregunta, ¿cuántos sonidos se logran escuchar en un ciclo cardíaco? Bueno, eso yo lo vendría viendo más como cuántas pulsaciones podría obtener en el ciclo, que normalmente pueden ser de 60 a 100 pulsaciones o latidos por minuto. Bueno, Armando, sí obviamente se le puede tomar, pero las mediciones no van a ser las más adecuadas. La persona tiene que estar relajada para poder tomarle las presiones. Es igual que para la frecuencia cardíaca, la persona tiene que estar en un estado de reposo. Pero si no, varían mucho las mediciones. No sé si alguien más. Ginny pregunta que qué dispositivo biomédico nos permite medir la frecuencia respiratoria. Bueno, Ginny, creo que normalmente lo hacen un poco manual y también el monitor de signos vitales, si no me equivoco. No sé si hay más preguntas o si no, para cerrar. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, así que muchas gracias por la presentación, Lisette. Gracias a ustedes por la atención. Aclaraste bastante muchos de los signos vitales que nosotros vemos de que el monitor sí, que quién sabe, bueno, no sabemos exactamente. Pueden ya ustedes mismos hacer las mediciones en sus hogares. Sí, también. Muchas gracias, la verdad. Y bueno, Melanie, disculpa, una pregunta fuera del tema, porque me metí a Classroom a ver si estaba colgada la tarea como tal para el resumen, pero no está. ¿Eso lo va a hacer el profesor ahora o no tenemos que hacer resumen? Voy a preguntar, a ver. Creo que la subiría después. Voy a consultar. Ah, vale, gracias. Y les aviso. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Mañana tienes otra presentación, ¿verdad, Lice? A las 5. Corre la paroscopía. Sería todo por hoy. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Bye.